Pues un día más comenzamos nuestro espacio del Bufete Responde. En este programa lo que intentamos es solucionar algunas dudas sobre problemas que se pueden ocasionar en el día a día, pues con nuestra familia, en nuestro hogar, con amigos, en el día a día, en la calle, en nuestra vida. Para ello, pues contamos siempre con el abogado Miguel Ángel Muñoz, el abogado de nuestra casa. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias, Rocío. Un placer, encantado de poder acompañaros otro programa más. Pues con Miguel Ángel vamos a tratar hoy el tema titulado Delitos de vejaciones y amenazas leves. Algo muy habitual, ¿eh? Es una figura muy habitual, no tienen nada que ver una cosa con la otra, son dos figuras distintas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, básicamente, ¿qué sería? Cuando hablamos de un delito de vejaciones, ¿qué es básicamente? Bueno, pues cuando una persona manifiesta una determinada conducta frente a otra con la idea fundamentalmente de desprestigiarla, de criticarla, pero en un tono despectivo, es decir, para hacerle daño y desprestigiarla, dañar su imagen, digamos, humillarla, incluso ofenderla, incluso además de cara al público, y por tanto hacerle un ataque que no solamente va, digamos, a afectar a su imagen, a su esfera, sino también a su propia autoestima. Eso es lo que se está, digamos, persiguiendo o se está castigando con este delito de vejación injusta de carácter leve. Evidentemente no estamos en la tipología o los delitos más graves, por ejemplo, no tiene nada que ver con los denominados y famosos delitos de sangre, por ejemplo, como ocurriría con un homicidio, un asesinato, o por ejemplo un delito de violación, que es algo mucho más severo y mucho más grave que este tipo de delito, pero en cualquier caso no deja de ser un delito, independientemente de la gravedad que tenga. Sin embargo, cuando nos estamos refiriendo al delito de amenaza, es algo totalmente distinto al delito de vejación. ¿Qué es básicamente? Pues cuando una persona, digamos que manifiesta, exterioriza el propósito de causarle un mal a la otra persona, pero con una peculiaridad muy importante, que ahí está, esto lo podríamos subrayar y ponerlo en negrita, es que esa persona, la víctima, el ofendido, el perjudicado, como queramos decirlo, piensa que realmente va a sufrir un mal como consecuencia de esa amenaza que ha vertido esta persona sobre él o sobre ella. Ahí está la peculiaridad del delito de amenaza, pero como digo, son dos delitos totalmente distintos, aunque en muchas ocasiones ese comportamiento que manifiesta el sujeto activo, es decir, el presunto autor, en muchas ocasiones comete los dos delitos, una amenaza, pero también un delito de vejaciones. Y, por ejemplo, algo muy habitual, una lacra que desgraciadamente tenemos en nuestra sociedad y que además, Rocío, si te parece, podríamos abordar en otro programa, el delito o el famoso problema de la violencia de género. En muchas ocasiones hay estas dos figuras delictivas, no solamente el presunto maltratador está desprestigiando, humillando, atacando la autoestima de esa víctima, sino que además en muchas ocasiones también posteriormente hay una amenaza, en muchas ocasiones incluso amenazas de muerte. Ojo, que estoy hablando de una situación que no es ni mucho menos baladí, por tanto es algo grave y que desgraciadamente rara es la semana que no escuchamos una noticia relacionada con este problema. Por eso digo que son figuras muy habituales en la práctica, que no tienen nada que ver una con la otra, pero que sí es verdad que en ciertas ocasiones incluso se cometen las dos figuras delictivas por parte del sujeto activo. ¿Y cuándo debemos de tomarnos en serio este delito de amenaza o vejaciones y decidir, pues voy a denunciar? Bueno, yo creo que como siempre tendremos que valorar las circunstancias. ¿Por qué lo digo? Porque claro, primero habrá que ver con qué tono se nos ha manifestado esa expresión, ese comportamiento, esa amenaza. Luego, si solamente es un hecho aislado o es algo que desgraciadamente se repite en el tiempo. Y por supuesto, si consideramos que es lo suficientemente grave, yo creo que ni siquiera tenemos que pensarlo, sino directamente tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, si yo he tenido un problema con mi vecino y mi vecino me amenaza y me dice, por ejemplo, Miguel Ángel, ten cuidado porque a lo mejor no llegas al fin de semana, hombre, pues evidentemente yo creo que es algo suficientemente grave como para que yo tome cartas en el asunto inmediatamente, o bien me ponga en manos de mi abogado, o bien directamente acuda a la policía o a la comisaría o a la comandancia de la Guardia Civil para denunciar a esta persona, porque considero que, como se suele decir coloquialmente, ha cruzado la línea roja y evidentemente
me da que pensar que quizás no ha sido una simple amenaza y que este señor quiere llevar su propósito a la realidad y yo no sé qué va a pasar conmigo. Pues evidentemente tendré que actuar y reaccionar en ese sentido, ¿no? Y por supuesto, pues que no tengan miedo a denunciarlo, que para eso están los juzgados, están los funcionarios de justicia y por supuesto la Fuerza de Cuerpo de Seguridad para presentar la denuncia y ya ellos se encargarán de remitirla al juzgado de guardia para que lo pase a Fiscalía y ya se estudie si hay indicios o no, que digamos que a priori esos hechos pueden ser constitutivos de un delito o no y habrá que calificarlo y a partir de ahí en ese caso se abrirá la correspondiente instrucción, es decir, la investigación de los hechos. ¿Y qué tipo de pena tienen estos delitos? Bueno, dependiendo de qué tipo de delito estemos hablando, la pena puede ser diferente. Por ejemplo, en el caso del delito de vejaciones, puede ser castigada o bien con una pena de multa, que puede oscilar entre 1 y 4 meses, ojo, con una peculiaridad, y es que, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones con otras figuras delictivas, pero cuando yo hablo de una pena de multa, significa que se va a fijar una cuota diaria y eso se va a multiplicar por el número de meses que haya, por la condena, digamos, que se me haya impuesto. Por ejemplo, vamos a suponer que me condenan por un delito de vejaciones y la pena es de una pena de multa de 2 meses, por ejemplo, con una cuota diaria de 10 euros, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo se calcularía? Para hacerlo, digamos, de una manera un poco más práctica. Bueno, pues los meses se computan por 30 días, lo vamos a multiplicar por la cuota diaria, en este caso vamos a hacerlo con números redondos, pongamos 10 euros al día, serían 30 por 10, 300 por cada mes, como la multa sería 2 meses, serían 600 euros la multa que yo tendría que pagar. Ojo, también me pueden imponer, en lugar de esa pena de multa, una pena de localización permanente o los famosos trabajos en beneficio de la comunidad, de 5 a 30 días, con la singularidad de la figura, de esa figura que es los trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Por qué digo la singularidad o la peculiaridad? Porque no me pueden imponer esa pena si el penado, el condenado, no está de acuerdo. Es decir, yo tengo que dar mi consentimiento para que en este caso la autoridad judicial competente me imponga esa pena en concreto. Eso respecto a la primera figura delictiva. Pasamos a la otra figura, al delito de amenazas. ¿Cómo se castiga? Bueno, pues aquí el Código Penal distingue en función de si entre el presunto agresor o el sujeto activo y la víctima existe una relación sentimental o no existe una relación sentimental. En el primer caso, ¿cómo se castigaría? Pues se impondría una pena de prisión de 6 meses a 1 año o, en su defecto, trabajo en beneficio de la comunidad. Pero en el caso de que no exista ningún tipo de vinculación, de relación entre ambas partes, es decir, el típico caso de una amenaza entre extraños, es decir, no se conocen de nada, ahí se va a castigar con una pena inferior al otro supuesto. Y tiene además una peculiaridad importante. ¿Por qué? Porque solo se va a perseguir si esa persona presenta, o bien su representante legal, la correspondiente denuncia y a partir de ahí se va a investigar los hechos en el juzgado y ya evidentemente se va a decantar y por tanto se va a depurar las posibles responsabilidades en las que haya incurrido esta persona. Y la pena, como digo, sería inferior, una pena de multa de 1 a 4 meses, que no tiene nada que ver con el otro supuesto. Miguel Ángel, para padecer este tipo de delitos, sí, bien las amenazas o las vejaciones, no es necesario tenerlo cara a cara, ¿no? Se puede recibir de diferentes modos. Se puede cometer, digamos que es un delito que tiene una forma de comisión muy amplia. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, pues podríamos incluso servirnos de las nuevas tecnologías para, desgraciadamente, cometer este tipo de delitos. Por ejemplo, si yo envío un determinado mensaje en esa red social que todo el mundo conoce, para no hacer publicidad, podría ser perfectamente un medio para cometer la amenaza, con la única peculiaridad que estoy dejando huella porque ese mensaje se podría, y yo además recomiendo que se aporte con la denuncia como una prueba fehaciente, evidente, palpable de esa presunta amenaza que ese señor o esa señora ha vertido sobre nosotros. Pero no solamente puede ser de manera escrita, a lo mejor puede ser colgando una determinada fotografía en una red social también, una caricatura de nosotros con un determinado
comportamiento agresivo, por ejemplo, que esa típica silueta que aparezca como colgado o que ahorcado, por ejemplo, pues hombre, se debe interpretar o traducir en que realmente lo que se está vertiendo sobre mi persona es una amenaza de muerte. No sabemos si inminente o a corto, a medio o a largo plazo, pero todo apunta a que digamos que ese señor va a dar el paso y no sabemos si va a acabar directamente con la vida, con nuestra propia vida, que es lo más sagrado y lo más importante que tenemos todas las personas. Por tanto, en ese sentido, Rocío, la forma puede ser bastante amplia o incluso valernos de otra persona para acometer esa amenaza. Es decir, usamos una tercera persona como un mero instrumento para yo hacerte llegar a ti esa amenaza o, por ejemplo, esa descalificación o esa humillación que yo quiero hacer sobre ti y, por tanto, atacar tu autoestima, como yo decía anteriormente. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades muy amplio para, digamos, cometer nuestra fechoría en el sentido de llevar a cabo ese plan criminal o esa actuación que tenemos en mente. Pero si hablamos, por ejemplo, que al referirte tú a las nuevas tecnologías, ¿sí? Si hablamos del ciberacoso, ¿las penas son las mismas? Bueno, a ver, habría que ver exactamente qué tipo de acoso estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, si es el típico acoso en el trabajo, es un compañero de trabajo que le estamos haciendo la vida imposible, ahí habría que ver ya incluso el grado, o si solamente estoy amenazando a ese compañero o también a otros compañeros de la empresa, de la plantilla. ¿Por qué? Porque habrá que ver también hasta dónde hemos llegado. A lo mejor no solamente es una amenaza, sino a lo mejor mi finalidad era otra, pero termino haciendo o vertiendo una determinada amenaza. Por ejemplo, es muy habitual también, y en la práctica desgraciadamente lo vemos, determinados compañeros que con una finalidad, por ejemplo, sexual con un compañero, como esa persona no cede ante su deseo, terminan amenazándole. Clásica relación, y sobre todo en el acoso laboral, en que suele haber una relación jerárquica, el jefe contra el empleado o el jefe contra la empleada, y me aprovecho de mi lado fuerte, como soy el que manda en la empresa, para, digamos, presionar y aprovechar la debilidad que tiene esa persona para llevar a cabo mi finalidad. Habría que verlo ya en el caso concreto, Rocío, pero es muy habitual también este tipo de... O, por ejemplo, el bullying o el acoso escolar, que desgraciadamente lo estamos viendo también más de lo que nos gustaría en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, en la radio. Rara es la semana que no escuchamos algún tipo de noticia o incluso que algún menor se ha visto tan desesperado que ha decidido poner el punto final a su vida. Pues muchas veces yo creo que también tenemos que ser sensibles, no solamente quedarnos con el hecho, desgraciadamente, de que esa persona se ha quitado la vida, sino creo que deberíamos reflexionar un poco más allá, es decir, bueno, si esta persona, este chico, este adolescente ha tomado esa decisión, pues evidentemente muy mal estaría para no ver ya luz en ese camino, en ese túnel, que solamente ha encontrado como única alternativa o ha tomado, digamos, la solución fácil, ¿no? Me quito de en medio y desgraciadamente pues acabo con mi vida. Creo que tenemos un problema en todos los niveles porque es, digamos, el mismo problema, pero la raíz es la misma, pero las manifestaciones son distintas. Lo estamos viendo a nivel laboral, lo estamos viendo a nivel escolar, en los institutos, en las universidades, ahora que está comenzando, por ejemplo, el curso universitario con esas típicas gamberradas novatadas, pues evidentemente todo tiene límites en la vida, no podemos cruzar las líneas rojas y tenemos que ser, primero, sensatos y sobre todo sensibles también por el daño que le podemos hacer a esa persona, que en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que puede causarle a esa persona que desgraciadamente pues lo sufre, ¿no? Miguel Ángel, y si hablamos de menores, ¿sí? De estas penas que la causen menores, estos delitos causados por menores, ¿las penas son las mismas? Bueno, te refieres a que el sujeto sea un menor. Sí. Claro, aquí el régimen sería totalmente distinto. ¿Por qué? Porque al ser menores de edad habría que aplicarse la famosa y polémica ley de responsabilidad penal del menor. ¿Y anticuada? Anticuada, yo creo que necesita una reforma en profundidad. Lo abordamos hace algunos programas atrás, el tema de los menores. Sé que en muchas ocasiones los ciudadanos tienen desgraciadamente esa imagen o esa percepción de que los menores, cuando cometen un delito, pues evidentemente se van de rositas y aquí paz y después gloria y no pasa absolutamente nada. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la ley del menor está enfocada para, digamos, tratar de darle una segunda oportunidad, en el sentido de que se pueda reeducar a ese menor, digamos que encauzarlo por el buen camino y a partir de ahí
que pase a ser una persona normal o una más de la sociedad, pero que no cometa nunca más un hecho delictivo. Pero ¿qué ocurre? Que en ese caso, al aplicarle la ley de responsabilidad penal del menor, claro, esa ley no está pensada para aplicarle una pena, sino se aplica una de las medidas que se establece en ese catálogo para tratar de reconducir, como digo, a ese menor. Entonces, en ese caso no se le va a imponer este tipo de pena. Otra cosa sería que una vez que ese menor alcance la mayoría de edad, si los hechos son lo suficientemente graves, que posteriormente ingresara en prisión, pero claro, previamente tendría que alcanzar la mayoría de edad. Por tanto, por eso tiene ese régimen tan peculiar. Y aprovechando que tú también has comentado ese tema, yo, en mi humilde opinión, creo que se debería reformar. Todo tenemos que reformarlo, la sociedad cambia y evidentemente tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero sí creo que en muchas ocasiones la respuesta que da el sistema, me refiero al ordenamiento jurídico en general, pues no es la más adecuada. Y ojo, no es una crítica ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a los compañeros, no, meto a todos los que nos dedicamos al mundo de la justicia, a todos los juristas en general. Creo que deberíamos debatir en profundidad y encontrar alguna solución que sea más eficaz de cara a la sociedad. Hace pocos días veíamos en la televisión, en los informativos, ¿no? Era un grupo de adolescentes que habían pegado a una chica. Eso es. Y no pasa nada. No pasa nada. La víctima es la que se tiene que cambiar de centro, cambiar de instituto, y su madre salía en los medios de comunicación diciendo que se encontraba con estas personas yo no lo llamaría personas, que le habían pegado a su hija una brutal paliza y a la que ella no podía hacerle nada simplemente porque era menor. Además, si no recuerdo mal, y hablo de memoria, creo que se grabó también esa agresión, con lo cual... Y además, pero es que la víctima es la que tiene que cambiarse de instituto, o sea, en la ley del menor tiene que cambiar sí o sí. La verdad es que sí, y en muchas ocasiones los centros educativos tampoco dan la respuesta más adecuada respecto a la víctima, conforme a lo que tú estás diciendo, Rocío. ¿Por qué? Lo digo por una sencilla razón. Yo creo que lo más lógico sería que esos menores, presuntos agresores, se expulsen de ese centro y no sea la víctima quien se tenga que trasladar, con el perjuicio que todo ello conlleva. Bastante tiene ya ese chico, esa chica, ese adolescente, desgraciadamente, que se ha visto envuelto, sin quererlo por supuesto, en una situación traumática que ojalá no la hubiese vivido, para que encima también tenga otra serie de problemas añadidos, él o ella, y por supuesto su familia y su entorno más cercano, porque claro, todo esto salpica también a la familia, evidentemente. Este tema de los menores podríamos hacer muchos programas con ellos. Desde luego, es un tema muy complejo. Este tema a mí me puede, tú lo sabes, Miguel Ángel. Lo sé. Pasamos, si te parece. Bueno, no, mira, me queda una pregunta. Sí. Si cometemos un tipo de estos delitos, vejaciones, amenazas, y somos condenados por ello, sí, ¿tenemos antecedentes? Sí, ¿por qué? Porque, claro, a ver, antiguamente, estoy seguro que a los espectadores les sonará, las antiguas faltas, una falta de lesión, una falta de hurto. ¿Qué ocurre? Hubo una reforma del Código Penal, que ha sufrido numerosas reformas desde su publicación, y en concreto, en el año 2015, en julio, entró una reforma donde se suprimieron las faltas, pero posteriormente se modificó de manera que, claro, se suprimen las faltas y se transformaron en lo que nosotros, los abogados y todos los juristas en general, denominamos los delitos leves. Pero ¿qué ocurre? Que ahora los delitos leves sí dejan antecedentes, las faltas no dejaban, pero los delitos leves sí dejan antecedentes. En función, evidentemente, de la pena que se nos imponga, tendremos que esperar más o menos tiempo para borrar esos antecedentes penales y, como se suele decir coloquialmente, quedarnos limpios, es decir, que nuestra ficha pues sea como un folio en blanco y que no tenemos absolutamente nada. Pero para responder a tu pregunta, Rocío, sí deja antecedentes penales. Muy bien, pues ahora entran a formar parte del programa nuestros seguidores. ¿Por qué? Porque mandaron sus preguntas al correo electrónico info@muñozdelgadoabogados.com. Recuerden siempre, Miguel Ángel se llama Miguel Ángel Muñoz, la ñ pues no la podemos poner, así que info@muñozdelgadoabogados.com. Allí enviaron ellos sus preguntas y nosotros, con la ayuda de Miguel Ángel, pues bueno, yo no, Miguel Ángel le va a dar su respuesta. Aquí tenemos preguntas de Carmen y Daniel. Carmen dice, Carmen,
Carmen está por la misma rama que yo. Carmen te preguntaba también lo de los menores. Ajá. Yo lo siento, Carmen, por haberte quitado la pregunta, pero es que el tema de los menores yo creo que nos llama la atención a todos. Sé que es un tema polémico y además también es un tema muy mediático, y rara también es la semana, como yo decía antes, que no tenemos algún tipo de altercado relacionado con ya sea una pelea, una agresión, o incluso, desgraciadamente, estamos no sé exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza de estos adolescentes, incluso menores que cometen incluso una agresión sexual contra una chica muy joven. Claro, son hechos muy graves, y más cuando encima los presuntos autores son menores de edad, y por supuesto la situación en la que se deja a la víctima, eso nunca lo podemos olvidar. Bueno, pues Carmen, de todas formas la pregunta ha estado contestada correctamente, porque ella, claro, hacía referencia al tema de los menores, que sí, la pena es la misma, ¿no? Bueno, pues Daniel dice: hola, me llamo Daniel y me han acusado de un delito de amenazas leves y quisiera saber si necesito buscarme un abogado para que me defienda o puedo hacerlo yo mismo. Bueno, a ver, no es obligatorio que contrate los servicios de un abogado, pero yo siempre, y aprovecho, Rocío, si me lo permite, yo le aconsejaría a este señor que evidentemente pues contacte con un profesional, que siempre el estar bien asesorado siempre nos va a ayudar. Evidentemente, para eso está este profesional, este abogado, que evidentemente se maneja mejor que él en este campo, y evidentemente pues primero preparará bien su defensa, y seguramente la estrategia pues será muy distinta, estoy seguro, a la que él tiene en mente el día de que le hayan señalado el juicio, si es que tiene ya fecha para acudir al juzgado. Entonces, como siempre, asesorarnos bien, porque nos puede evitar muchos problemas, aunque evidentemente tengamos que hacer un desembolso económico, pero que seguramente nos va a ayudar. Al igual que yo acudo al médico o acudo a un asesor, a un contable cuando tengo una duda fiscal, pues evidentemente cuando tengo un problema legal, que mejor que ponerse en manos de un abogado, el que él considere oportuno. Supongo que en tu despacho lo encontrarás esto todos los días. Es muy habitual, la verdad que es muy habitual, y en muchas ocasiones también, yo muchas veces, los clientes que me conocen ya saben que es algo que lo suelo decir siempre en el despacho, nos pasa en muchas ocasiones, salvando las distancias, al igual que los médicos. Muchas veces, en lugar de prevenir y hacer la consulta antes de tener el problema, pues nos vienen ya cuando tenemos el agua al cuello, y evidentemente todo es mucho más complejo. Exactamente igual le pasa al médico. Antes de encontrarme mal, no, acudo cuando ya tengo una situación, me encuentro muy mal, y evidentemente el papel y la responsabilidad que tiene el doctor, pues evidentemente es mucho más grave y tiene que actuar de otra manera. Por eso siempre digo que primero sentido común, y sobre todo que no nos importe asesorarnos, porque nos puede evitar muchos malentendidos, muchos quebraderos de cabeza, y sobre todo nos va a evitar disgustos y problemas de cara al futuro. Muy bien, pues la semana que viene, para que ya vayan ustedes preparando sus preguntas y mandándolas al correo electrónico. Perdón, la siguiente semana hablaremos de la reforma del Código Penal en los delitos de tráfico. Algo también muy habitual, raro es la semana también que no tenemos alguna noticia de este tipo. Vamos a comentar, y lo voy a dejar ahí, solo lanzo la pincelada, lo que se conoce como el delito de abandono del lugar del accidente. No digo nada más, lo vamos a desvelar en el próximo programa, y creo que les va a resultar muy interesante a los espectadores. Esa pincelada me la he estudiado yo cuando estaba preparando las preguntas. Ahí hay algo que me lo vas a tener que explicar. Perfecto. Bien, para que todos lo entendamos, porque hay algunos cambios que, bueno, que Miguel Ángel nos va a ayudar a entenderlo perfectamente. Pues Miguel Ángel, eso sí, antes de finalizar, sí, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues nos pueden localizar, pueden pedir cita en nuestro despacho, en la calle Vázquez López número 10, entre planta C. Si lo prefieren, pueden contactar con nosotros vía telefónica en el 678 21 53 62. Si lo prefieren, también en el correo electrónico que antes apuntabas tú y que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, o incluso, si lo prefieren, que contacten a través del formulario de contacto de la página web del despacho, www.munozdelgadoabogados.com, y que nos envíen su duda o nos escriban, y nosotros en el menor tiempo posible contactaremos con el cliente para darle cita y, por supuesto, resolver el problema. Muy bien, pues como siempre, Miguel Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, y por supuesto también darle las gracias a los espectadores por seguir el programa, que sin ellos evidentemente ni tú ni yo estaríamos aquí en el plató. Muy bien, gracias. La semana que viene más, ¿si te parece? Por supuesto, aquí estaremos, Rocío. Gracias. Pues a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su atención, por enviarnos las preguntas y formar parte también de nuestro programa, porque lo hacemos junto con todos vosotros. Todas las dudas, las preguntas que tengáis, Miguel Ángel está aquí para ayudarnos. Gracias por su atención, nos vemos nuevamente en el Bufete Responde.